En la cena de Navidad, mamá gritó, «Eres una carga y ya no te queremos aquí». A la mañana siguiente, hice las maletas y sonreí, se acabó. Mamá de repente. Mi nombre es Sofía García. Tengo 24 años, y la Navidad pasada fue el momento en que todo finalmente estalló. Estaba de pie en medio de nuestro pequeño apartamento durante la cena familiar, sosteniendo un plato que ni siquiera había probado todavía, cuando mi mamá golpeó la mesa con la mano y levantó la voz lo suficiente como para que todos los vecinos que había invitado la oyeran. «Eres una carga y ya no te queremos aquí». Por un segundo, no pude moverme. La habitación se congeló. Los tenedores se detuvieron a medio camino de las bocas. Alguien carraspeó solo para cortar la tensión. Los ojos de mi mamá nunca se apartaron de mi cara. Parecía casi satisfecha, como si hubiera estado esperando años para decirlo donde todos pudieran oírlo. No le importó que fuera Navidad. No le importó que las personas que miraban apenas nos conocieran. No le importó que yo fuera la que había estado manteniendo ese lugar a flote. No discutí. No lloré. No le pregunté por qué. Simplemente la miré y comprendí, quizás por primera vez, que no estaba bromeando y que no tenía que seguir allí de pie fingiendo que esto era normal. Esa noche, me quedé despierta en mi diminuta habitación mirando al techo, reviviendo la escena una y otra vez. No los gritos, no la vergüenza, sino la revelación. Si no era deseada allí, entonces no tenía por qué quedarme. Antes de que saliera el sol, empaqué una única maleta, la cerré y caminé hacia la puerta. Sin discursos, sin despedidas dramáticas. Solo un simple pensamiento recorriendo mi cabeza constantemente, se acabó. Al menos, eso es lo que creía. Hasta que meses después, una antigua cuenta a la que había olvidado que todavía tenía acceso me mostró hasta qué punto habían llegado al utilizarme. Si alguna vez te has sentido como el responsable en quien todos se apoyan hasta que te rompes, quédate conmigo. Las cosas que descubrí después de irme dolieron más que cualquier cosa que mi madre dijo en esa mesa. Años antes de que todo explotara, el equilibrio en nuestro hogar ya se había torcido hasta convertirse en algo que no reconocía como normal. No sucedió de la noche a la mañana. Se construyó lentamente, como una fuga lenta que llena una habitación y que no notas hasta que estás de pie en el agua. Mi mamá, Leticia García, tenía 2 trabajos que nunca llegaron a ninguna parte. Pasaba largas horas detrás del mostrador de una tienda de conveniencia y limpiaba edificios de oficinas después de que cerraran. Volvía a casa con los pies doloridos y una expresión agotada, pero el dinero nunca parecía ser suficiente. Las facturas se acumulaban de todos modos. En los días buenos, lo enmarcaba como un sacrificio. En los días malos, nos recordaba a todos lo que creía que le debíamos. Mi hermano, Ricardo, tenía 27 años y de alguna manera seguía suspendido en el mismo espacio entre los planes y la realidad. Siempre tenía una nueva idea, un nuevo curso, una nueva certificación que definitivamente iba a cambiarlo todo esta vez. Ninguno duraba. Incluso cuando parecía genuinamente esperanzado, incluso cuando decía que esta sería la última vez que necesitaría ayuda, el patrón se mantenía. Mamá trataba cada intento como una promesa en lugar de un riesgo. Siempre encontraba una manera de excusar el resultado cuando todo se venía abajo. Mi hermana, Daniela, tenía 16 años y todavía estaba envuelta en la escuela, los amigos y la versión de la vida donde los adultos se encargan de las partes difíciles. Se mantenía al margen de la tensión principal, flotando en los bordes. Hice lo que pude para evitar que cargara con pedazos del estrés que pesaba sobre el resto de nosotros. Cuando tuve la edad suficiente para trabajar, acepté turnos donde quiera que pude. Al principio, era poco. Pagaba mis propias cosas, cubría una compra de supermercado de vez en cuando, me hacía cargo de mi propia factura de teléfono. Recuerdo una de las primeras veces que le di a mamá dinero en efectivo para algo más grande. Faltaba dinero para la renta, y ella tenía esa mirada de pánico en sus ojos. Cuando le ofrecí lo que tenía, realmente lloró. Me abrazó y me dijo que no sabía qué habría hecho sin mí. En ese momento, ayudar se sintió bien. Pero momentos como ese no duraron. La emoción se desvaneció. La gratitud desapareció, y el patrón se endureció. Lo que comenzó como un apoyo se convirtió silenciosamente en una obligación. La renta pasó a mis hombros. La factura de la luz le siguió.
luego internet, luego las compras, luego cada pequeña emergencia que no podía esperar. Mis contribuciones ya no eran un extra. Se convirtieron en el motor invisible que mantenía todo en funcionamiento. Nadie hablaba de ello de esa manera. No presumían de lo que yo estaba haciendo. Pero tampoco se preguntaban cómo se pagaban las cosas. Si las luces permanecían encendidas, era lo esperado. Si había comida en el refrigerador, era porque así se suponía que debía ser. Mamá hablaba de lo duro que trabajaba, de todo lo que había sacrificado. Pero nunca mencionó que mis quincenas estaban cubriendo silenciosamente los huecos que sus trabajos no podían cubrir. La vida de Ricardo flotaba sobre ese apoyo. Cuando una de sus oportunidades necesitaba una cuota de inscripción o un depósito, de alguna manera se convertía en mi responsabilidad. A veces parecía culpable. A veces prometía que me lo devolvería cuando las cosas funcionaran. Lo decía como si lo creyera, como si realmente pensara que esta vez era diferente. Nunca lo fue. La culpa se desvanecía rápidamente, pero las expectativas permanecían. Mi padre, Tomás, técnicamente todavía estaba en algún lugar de Tijuana. Existía principalmente como un nombre en papeles viejos y un número en mis contactos que rara vez usaba. No sabía cómo era mi vida real. Mamá se aseguró de que lo que sucediera dentro de nuestro apartamento fuera asunto nuestro. Decía que la ayuda externa no era fiable. También se aseguró de no mencionar que me había convertido en la persona en la que más confiaba. Había noches en que me sentaba en mi cama y miraba los números en la pantalla de mi banca en línea, tratando de entender cómo mi vida se había reducido a trabajar, pagar y repetir. Me decía a mí misma que era temporal, que solo estábamos pasando por una mala racha, que una vez que Ricardo encontrara algo estable o mamá consiguiera un puesto mejor, finalmente podría dar un paso atrás. Ese día nunca llegó. Para cuando me di cuenta de lo profundo que estaba metida, la estructura de todo aquello parecía inamovible. No era una hija ayudando a su familia. Era una proveedora cuyos sacrificios se mezclaban con el fondo. Y la peor parte era que habían empezado a actuar como si esta fuera simplemente la forma en que las cosas debían ser. En ese momento, no tenía las palabras para describirlo. Solo sabía que en algún punto del camino, mi vida había dejado de pertenecerme por completo. Y no tenía idea de que alejarme de ese papel expondría cuanto habían construido sobre él. La noche en sí conllevaba una especie de presión que no coincidía con las decoraciones ni la charla trivial. Al principio no pasó nada dramático. El aire simplemente se sentía más pesado, como si la habitación estuviera conteniendo la respiración. Se suponía que era una celebración, pero me moví por ella sintiéndome más como personal que como familia. Había pasado el día siguiendo patrones que ya no requerían pensar. Compré los ingredientes, planifiqué los platos para que estuvieran listos en los momentos adecuados y me moví entre la estufa y el mostrador con un ritmo que mi cuerpo conocía demasiado bien. Ya nada de eso se sentía generoso. Era automático, una tarea no verbalizada que había dejado de cuestionar. A medida que llegaba la gente, el apartamento se llenaba de conversaciones superpuestas y el familiar chirrido de las sillas. Vi a mi mamá deslizarse en el papel de anfitriona como si fuera un escenario que siempre le hubiera pertenecido. Sonreía a los vecinos, bromeaba con parientes lejanos y se comportaba como alguien que había organizado toda la velada con puro esfuerzo. Si alguien le daba las gracias, lo aceptaba fácilmente. No parecía ocurrírsele que la mayor parte de lo que elogiaban provenía de mi quincena y mi trabajo. Ricardo deambulaba por las habitaciones con la misma soltura que llevaba a todas partes. Se apoyaba en los marcos de las puertas, se reía de las historias y hablaba de planes vagos que requerían más fe de lo que la historia sugería. La gente lo toleraba, incluso admiraba su confianza. Yo observaba desde la distancia, sabiendo cuántos de sus intentos habían sido subsidiados silenciosamente por las horas que había pasado en el trabajo. Daniela se mantenía en los márgenes, rondando cerca de la mesa de la comida y revisando ocasionalmente su teléfono. Se daba cuenta de más de lo que nadie imaginaba. Sus ojos seguían el estado de ánimo en la habitación, los cambios de tono, los momentos en que algo se tensaba y luego se suavizaba. Podía decir que estaba tratando de no hacer nada más difícil. Eso se había convertido en una especie de carga para ella. En un momento dado, vi mi reflejo en la superficie oscura de la puerta del microondas. Mi rostro parecía tranquilo, casi inexpresivo.
Años de manejar la tensión habían tallado una especie de control practicado en mi expresión. Había aprendido a plegar la decepción, la ira y el agotamiento en una máscara neutral que mantenía todo en movimiento. La cena siguió un guión familiar al principio. Los platos se llenaron, la gente comentó sobre la comida, las conversaciones se superpusieron, pero por debajo sentía una cuerda que se tensaba cada vez más. Era como estar sentada en una silla que sabes que está a punto de romperse, pero fingiendo que todo está bien porque ya estás sentada frente a todos. Cuando llegó el momento, el que finalmente rasgó la superficie, no reaccioné como siempre pensé que lo haría. No hubo una explosión de mi parte. Ni súplicas, ni intentos de defender mi caso. Algo dentro de mí simplemente encajó en su lugar. Pude sentir el cambio en la habitación, sentir cómo las miradas rebotaban en mí y luego se apartaban. Pero mi mente ya estaba saliendo de ese apartamento. Durante el resto de la noche, me moví en piloto automático. Ayudé a recoger los platos sin verlos realmente, escuché fragmentos de conversación sin procesar las palabras. La casa que una vez había sido toda mi realidad ahora se sentía como un decorado construido alrededor de la historia de otra persona. Cuando el último invitado se fue y la puerta finalmente se cerró, una quietud incómoda se apoderó de todo. Caminé a mi habitación sin esperar a que nadie hablara. Las paredes se sentían más cercanas que la noche anterior, como si supieran que estaban perdiendo su control. Abrí mi armario, saqué la maleta que guardaba enterrada en la esquina y comencé a llenarla. Cada camisa doblada se sentía como una prueba de que tenía algo propio que llevarme. No clasifiqué ni organicé mucho. Simplemente tomé lo que necesitaba y dejé el resto. No hubo una larga discusión interna, ni una ponderación de pros y contras. La decisión ya se había tomado en algún lugar profundo dentro de mí. Estaba harta de tratar de arreglar un lugar que había decidido que yo era el problema. Para cuando me fui a la cama, la maleta estaba hecha y esperando junto a la puerta. Pensé que irme sería suficiente para liberarme de ellos. Estaba equivocada. La mañana siguiente llegó sin ceremonias. El cielo se veía igual. El pasillo olía igual. Y el apartamento tenía la misma sensación de desgaste de siempre. La diferencia residía enteramente dentro de mí. Por una vez, mis pensamientos y mis acciones estaban alineados. Me iba, y no quedaba nada por negociar. Realicé los últimos pasos de empacar con una especie de enfoque constante, artículos de aseo, documentos, algunas cosas de las que todavía no podía imaginarme desprendiéndome. La maleta nunca pareció lo suficientemente llena como para reflejar los años que había pasado en ese lugar. Pero eso era parte de la verdad. Nunca había acumulado mucho que me perteneciera únicamente a mí. La mayor parte de mi energía se había ido en mantener unidas las vidas de otras personas. Al salir de la habitación, esperaba a medias alguna confrontación, algún intento final de hacerme volver al redil. En cambio, el apartamento se sentía extrañamente ordinario. Su familiaridad solo confirmaba cuán invisible se había vuelto mi esfuerzo. Pasé por la cocina donde tantas de mis quincenas habían desaparecido y no sentí nada más que distancia. Salir por esa puerta no fue una marcha triunfal. Fue silencioso y necesario, el tipo de salida que ocurre después de haberte quedado mucho más tiempo del que deberías. No miré hacia atrás. No había razón para memorizar los detalles de un lugar que nunca me había visto de verdad. El apartamento de Paola parecía otro mundo, aunque estaba a solo unos kilómetros de distancia. Cuando me hizo un hueco en su sofá, el gesto conllevó un tipo de cuidado que no estaba acostumbrada a recibir. No presionó para obtener explicaciones, no pidió una versión ordenada de los hechos. Simplemente me dejó existir sin exigir nada a cambio. Eso solo ya se sintió como un shock. La primera noche en su sala de estar, me quedé despierta escuchando sonidos que no estaban ligados a la tensión, el tráfico lejano, la televisión de un vecino amortiguada a través de la pared, el suave zumbido de un ventilador. Nada de eso requería que yo respondiera. Mi cuerpo, tan acostumbrado a prepararse para voces altas o crisis repentinas, no sabía cómo relajarse. Pasaron horas antes de que mis hombros se relajaran siquiera un poco. Durante los días siguientes, sin el ruido constante de las expectativas de otras personas en mi oído, recurrí a lo único en lo que siempre había podido confiar, los números. Sentada en la pequeña mesa de la cocina de Paola, abrí mi aplicación bancaria y calculé mis ingresos frente al costo de vivir sola. Por primera vez,
Miré mi sueldo sin restar primero las necesidades de todos los demás. El resultado fue casi vergonzoso en su simplicidad. Sin cubrir la renta, los servicios, las compras y las emergencias aleatorias de otras 3 personas, podía sobrevivir. No solo sobrevivir, sino vivir. La vida que pensé que era imposible con mi salario siempre había estado a mi alcance. Simplemente había sido engullida por un hogar que trataba mis ingresos como un recurso compartido. La revelación trajo una mezcla de ira y alivio, ira por el tiempo que había pasado sin cuestionarlo, y alivio porque irme no me había condenado como me habían hecho creer. Esa nueva claridad me empujó al siguiente paso, buscar un lugar propio. Visitar apartamentos se sentía surrealista. Caminé por pequeños estudios con pintura descolorida y electrodomésticos viejos, espacios de los que nadie presumiría, y vi algo valioso en cada uno, la oportunidad de existir sin ser consumida. El apartamento que finalmente elegí no era especial según ningún estándar objetivo. Era un modesto estudio en un complejo antiguo en las afueras de Guadalajara con suelos que crujían y armarios que habían visto demasiados inquilinos. El aire se sentía viciado la primera vez que entré, como si hubiera estado esperando que alguien lo reclamara. Por razones que no podía explicar del todo, supe que sería suficiente. Firmar el contrato de arrendamiento se sintió como plantar una estaca en el suelo. El papeleo era ordinario, pero el significado detrás de él no lo era. Por primera vez, me estaba comprometiendo con una vida que no estaba construida alrededor de mantener a flote a nadie más. Mudarme tomó menos tiempo de lo que esperaba, un colchón en el suelo, una mesa que compré de segunda mano, algunas cajas de ropa y artículos esenciales. El vacío de la habitación no me molestó. Se sentía honesto. Me recordaba que estaba empezando desde un lugar que me pertenecía enteramente a mí. Esa primera noche sola, me quedé quieta y escuché los nuevos sonidos del edificio, pasos arriba, un coche entrando en el estacionamiento, alguien riendo a lo lejos. Nada de eso conllevaba el familiar filo de un conflicto inminente. Por una vez, el silencio en mi vida no estaba cargado. Estaba abierto. Pensé que empezar de nuevo en ese estudio significaba que finalmente me había salido de su alcance. Subestimé cuánto intentarían hacerme volver. El primer intento de hacerme volver vino vestido de familiaridad, casi amable en la superficie. Fue un mensaje de mi mamá, breve y extrañamente casual, como si nada significativo hubiera cambiado entre nosotras. Escribió que las cosas estaban ajustadas y preguntó si podía ayudar con algunos gastos, como solía hacerlo, como si mi partida hubiera sido una pausa temporal en lugar de una ruptura. Miré el mensaje el tiempo suficiente para entender lo que realmente era, una prueba, no de si me importaba, sino de si la distancia había cambiado mi papel. Estaban contactando para ver si el viejo sistema todavía funcionaba incluso sin mi cuerpo en la casa. No respondí. La elección se sintió nueva y sólida. El silencio, por una vez, no era evasión. Era una decisión. Un par de días después, apareció una nueva notificación. Esta vez de Ricardo. Su tono llevaba la misma informalidad prestada, del tipo que se basa en la historia en lugar de la confianza. Mencionó una oportunidad que quería aprovechar, algo que, según él, podría cambiar las cosas si tan solo pudiera superar el costo inicial. No hubo una solicitud directa, pero la implicación era clara. Siempre se había apoyado en la suposición de que yo llenaría los vacíos. Tampoco le respondí a él. La falta de respuesta por mi parte alteró algo en el aire entre nosotros, incluso sin palabras. El siguiente mensaje de mi mamá fue más largo, lleno de detalles sobre facturas y fechas límite, escrito de una manera que sugería urgencia mientras seguía tratando mi participación como algo esperado. Señaló la renta, los servicios y las compras como si enumerarlos los convirtiera automáticamente en mi responsabilidad. De nuevo, lo que me inquietó no fue el contenido. Fue lo que faltaba. No había ninguna pregunta sobre cómo estaba yo, ningún reconocimiento de que acababa de empezar de nuevo en un lugar nuevo, ningún interés en cómo era mi vida ahora. El enfoque permaneció fijo donde siempre había estado, en lo que yo podía proporcionar. Sentada en mi pequeña mesa, releí sus palabras a través de una lente a la que no había tenido acceso antes. La distancia disipó la niebla emocional. Finalmente pude ver la estructura de sus solicitudes. No era colaboración, ni asociación, sino dependencia enmarcada como deber familiar. Siguieron días de silencio por ambas partes. En lugar de ansiedad,
sentí algo más extendiéndose por mí, una sensación de estabilidad que provenía de no apresurarme a amortiguar cada caída. Empezaba a creer que no tenía que responder solo porque alguien me contactara. Cuando mi mamá finalmente volvió a escribir, el tono había cambiado. La suavidad había desaparecido. La culpa se filtró. Escribió sobre los sacrificios que había hecho, los años difíciles que afirmaba haber soportado sola, las formas en que creía que le debía a la familia más de lo que yo entendía. Se pintó a sí misma como alguien abandonada, dejada atrás por una hija que de repente se había vuelto egoísta. Enterrada entre líneas había una vieja y familiar táctica, la sugerencia de que yo era responsable no solo de su comodidad, sino de su supervivencia. Insinuó consecuencias si me mantenía alejada, emocionales y de otro tipo, como si mi negativa a enviar dinero fuera más peligrosa que las decisiones que los habían llevado hasta allí. Al leerlo, sentí que el viejo reflejo intentaba surgir, el impulso de arreglar, calmar, corregir. Pero esta vez no se apoderó de mí. Mi vida ya no giraba en torno a su narrativa. Tenía pruebas en mi propio apartamento de que podía existir fuera de ella. Dejé el teléfono sin responder y me di cuenta de que el silencio que estaba eligiendo no era venganza. Era protección. Durante años, el contacto había significado la erosión de mis límites, mis finanzas, mi espacio mental. Ahora, retroceder significaba preservar lo poco que finalmente había construido. En las semanas siguientes, los mensajes disminuyeron. Cuando llegaban, llevaban más desesperación pero menos poder. Mi mamá se apoyó más en los llamamientos emocionales. Los intentos de Ricardo se desvanecieron cuando no obtuvo el resultado que quería. Mi papá se mantuvo principalmente en un segundo plano, apareciendo ocasionalmente con comentarios vagos sobre que la familia debe permanecer unida, para luego desaparecer de nuevo cuando quedó claro que no iba a volver a mi antiguo papel. La distancia entre nosotros no borró el pasado, pero me dio algo que nunca había tenido antes, la capacidad de elegir lo que permitía entrar en mi vida. Y mientras me sentaba sola en mi estudio, con el teléfono boca abajo, me di cuenta de que mi negativa a interpretar el papel que habían escrito para mí estaba haciendo algo que nunca habían esperado. Mi silencio no pretendía destruirlos, pero había comenzado a hacerlo. El desmoronamiento se hizo visible, no a través de una confrontación dramática, sino a través de números y notificaciones, cosas que una vez había gestionado sin cuestionar. Una tarde, inicié sesión en una antigua cuenta en línea por costumbre, con la intención de desvincular mi información de servicios compartidos que ya no usaba. Lo que encontré en su lugar fue un registro del caos que se había estado gestando mientras yo todavía estaba bajo su techo. Los extractos de las compañías de servicios públicos mostraban saldos que habían aumentado rápidamente después de que me fui. Los historiales de pago que solían ser estables se volvieron erráticos. Las fechas de vencimiento se pasaron, se añadieron cargos y los totales crecieron mes a mes. Nada de eso me sorprendió. Sin mis contribuciones, su presupuesto siempre iba a estar ajustado. Lo que me llamó la atención fueron los registros que no sabía que existían. Noté apuntes de un prestamista que no reconocí, cantidades mucho mayores que cualquier factura que hubiera pagado. Curiosa e inquieta, seguí el rastro a través de cuentas vinculadas y correos electrónicos archivados que una vez había configurado para hacer un seguimiento de los pagos del hogar. Cada clic enfocaba una nueva capa. Mi mamá, Leticia, había pedido un préstamo considerable meses antes de la cena de Navidad, mucho antes de cualquier conflicto abierto. La solicitud hacía referencia a un apoyo familiar continuo, como parte de la justificación. Mis transferencias constantes y mis pagos documentados se habían utilizado como prueba de fiabilidad. El sistema había tratado mi trabajo no como generosidad, sino como una garantía. Más abajo, vi el nombre de Ricardo adjunto a otro acuerdo. Su historial, combinado con la evidencia de mi participación constante, se había empaquetado en una narrativa que convenció a alguien de que tenía suficiente respaldo para consolidar sus propias deudas. Sobre el papel, parecía una familia trabajando junta para mantenerse a flote. En realidad, era una casa construida sobre la suposición de que yo seguiría sacrificándome indefinidamente. La revelación no me golpeó como un golpe repentino. Se asentó por etapas, primero vino la incredulidad, luego el reconocimiento, y después una especie de calma que no era consuelo, sino más bien aceptación. No se habían limitado a apoyarse en mí. Me habían incluido en decisiones que se extendían mucho más allá de mi conocimiento,
planeando su futuro en torno a un dinero al que creían tener derecho. A medida que pasaban las semanas, la situación se deterioró aún más. Los avisos digitales llegaban con más frecuencia. Las cantidades adeudadas aumentaron. Los pagos automáticos que antes se realizaban sin problemas ahora fallaban uno tras otro. Lo observé desde fuera, no como una participante, sino como alguien que examinaba los escombros de un sistema que ya no sostenía. Por la misma época, resurgieron los mensajes de mi mamá. El tono era diferente ahora, menos controlado, más frenético. Escribió sobre cómo todo se estaba desmoronando, sobre que la renta era imposible, sobre los acreedores llamando sin parar. Entre las quejas había filos más agudos, una culpa pesada y directa, insinuaciones de que mi negativa a ayudar era la razón por la que las cosas se estaban derrumbando. Un mensaje destacó más que el resto. Amontonó miedo, culpa y amenaza en un único torrente de palabras, insinuando que si no volvía, no sabría cómo seguir adelante, que le diría a todo el mundo que los había abandonado, que lo que sucediera a continuación pesaría sobre mi conciencia. Era el mismo guión que siempre había usado, solo que más fuerte, más desesperado. Lo leí una vez y sentí que algo se endurecía en mí. No crueldad, no indiferencia, sino un compromiso con el camino que había elegido. Su crisis no reescribía el pasado. Solo revelaba cuán profunda había sido su dependencia. No respondí. No discutí, ni justifiqué, ni suavicé mi ausencia. Desactivé las notificaciones de las cuentas compartidas, eliminé mi correo electrónico de los enlaces restantes y cerré el navegador. En algún momento de esos meses, Daniela me contactó. Me había pedido mi nueva dirección una vez, diciendo que quería enviar una pequeña tarjeta o tal vez visitarme si las cosas se calmaban alguna vez. Se la di sin pensarlo mucho. Siempre había sido la única persona hacia la que todavía sentía ternura, la única a la que me costaba no proteger. Más tarde, cuando un vecino mencionó haber visto a mi mamá fuera del edificio con papeles en la mano y aspecto perdido, comprendí cómo había circulado esa dirección. No culpé a Daniela. Todavía era joven, todavía atrapada en una situación que no creó. Pero que ella supiera dónde vivía significaba que mi distancia ya no era solo emocional. Era un lugar en el que podían entrar físicamente si lo deseaban. El colapso financiero por su parte siguió acelerándose. Los cargos por mora se convirtieron en advertencias. Las advertencias se convirtieron en avisos finales. A través de rastros en línea y comentarios de segunda mano, me enteré de que el apartamento en el que crecí ya no era seguro. La deuda vinculada a esos préstamos no desaparecería. Alguien tendría que enfrentarla. No sería yo. Mientras veía cómo los números subían y la estructura que construyeron sobre mi trabajo finalmente cedía, entendí algo simple y difícil a la vez: irme no los había destruido. Simplemente había quitado el único pilar que nunca pensaron que se movería. Creía que había visto todo lo que sus decisiones podían costar. Entonces mi madre decidió venir a mi puerta. Para cuando la estación cambió de nuevo, mi vida se había asentado en un ritmo que se sentía sólido. Me despertaba en un hogar que no cuestionaba mi presencia. Trabajaba, pagaba mis propias facturas y regresaba cada noche a un espacio que no me agotaba simplemente por existir. El silencio ya no estaba vacío. Era estable. Esa estabilidad hizo que las pequeñas interrupciones destacaran: un breve mensaje de un vecino sobre alguien esperando cerca de la entrada más temprano ese día, un mensaje de texto corto de Daniela diciendo que las cosas en casa estaban peor de lo que yo sabía y que mamá estaba asustada y enojada todo el tiempo. Sin peticiones directas, sin exigencias explícitas, solo fragmentos de su desmoronamiento llegando hasta mí. Leí las palabras de Daniela lentamente. Escribió que no se había dado cuenta de cuánto había recaído sobre mí hasta que todo comenzó a desmoronarse. Esa admisión se quedó conmigo durante mucho tiempo. No era una disculpa, y no necesitaba serlo. Era simplemente la verdad, finalmente dicha por la única persona todavía capaz de ver el panorama completo. No respondí, no porque no me importara, sino porque sabía que cualquier apertura, cualquier invitación a reconectar sería utilizada por otros como una puerta de entrada al papel que tanto había luchado por dejar. Protegerme a mí misma significaba mantener esa línea cerrada, incluso cuando dolía. Semanas después, tuve que cruzar la ciudad para un recado que me llevó cerca de la zona donde solíamos vivir. La costumbre atrajo mis ojos hacia el antiguo complejo mientras pasaba.
El edificio parecía más pequeño de lo que recordaba, más desgastado, como suelen parecer los lugares una vez que te has alejado de la vida que viviste dentro de ellos. Cerca de la parada de autobús al otro lado de la calle, vi una figura sentada en un saliente bajo de hormigón, con los hombros encorvados, unos papeles sujetos sin fuerza en las manos y una maleta a sus pies. Incluso desde la distancia, la forma de su postura era familiar. Solo tardé un segundo en reconocer a mi madre. No reduje la velocidad. No di la vuelta a la manzana. No bajé la ventanilla ni imaginé una conversación final que diera sentido a todo. Seguí conduciendo. Verla allí, ya no rodeada de paredes que yo pagaba, despojada de la certeza que una vez ostentó, me dijo más de lo que cualquier discusión podría haber hecho jamás. Más tarde, me enteré por fuentes dispersas de que habían tenido que dejar el apartamento. Los préstamos los habían alcanzado. Las facturas que yo solía pagar sin dudar habían exigido una atención que ya no podían posponer. Ricardo estaba buscando trabajo en lugares que una vez había despreciado por considerarlos inferiores. Mi papá permaneció distante, ofreciendo compasión sin soluciones. Daniela, todavía joven, estaba siendo arrastrada a través de decisiones tomadas por personas que nunca habían aprendido a valerse por sí mismas. Nada de eso me produjo la satisfacción que algunas personas podrían esperar. No había emoción en su desgracia, ni sensación de victoria. Lo que sentí en cambio fue una firme comprensión de que este resultado siempre había sido suyo para enfrentar. Simplemente me había alejado antes de que me tragara a mí también. En mi propia vida, los cambios fueron pequeños pero profundos. Podía planificar con más de una semana de antelación sin preguntarme qué crisis podría desviar mi quincena. Podía comprar pequeñas cosas para mí sin ensayar explicaciones de por qué gastaba mal el dinero. Dormía toda la noche más a menudo. Mi pecho no se oprimía cada vez que mi teléfono se iluminaba. También aprendí a vivir con la ausencia de algo que una vez pensé que necesitaba, su aprobación. La versión de familia en la que había crecido me enseñó que el amor era algo que se demostraba soportando, dando hasta quedarte vacía, quedándote incluso cuando quedarse dolía. Dar un paso atrás me enseñó algo diferente. La familia, me di cuenta, no es el grupo que comparte tu apellido o tu historia. Es la gente que no te castiga por tener límites. Son los que no tratan tu esfuerzo como un recurso inagotable. Es la gente que te ve como una persona, no como una solución. Dejarlos atrás no me convirtió en una persona sin corazón. Me hizo honesta. Si hay algo que quiero que alguien que escuche esto recuerde, es esto: no estás obligado a arruinarte para mantener cómodas a otras personas. No eres egoísta por negarte a desangrarte por personas que solo aparecen cuando necesitan más de ti. Se te permite marcharte, incluso si aquellos de los que te alejas comparten tu sangre. Al final, no envié un último mensaje ni escribí una larga explicación ni me paré frente a ellos pidiendo ser comprendida. Dejé que la distancia hablara por mí. Construí una vida en la que ya no podían entrar y reorganizar. Se supone que la familia no es el lugar donde desapareces para que todos los demás puedan mantenerse en pie. Me fui sin decir una palabra. Y ese silencio fue la respuesta más honesta que di jamás. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.